Muchos hemos oído una persona, pero no hemos escuchado a esa persona. La definición de oír es percibir sonido a través del oído. La definición de escuchar es prestar atención a lo que uno oye. Son dos cosas muy diferentes. ¿Puedo ser vulnerable con ustedes esta mañana? No me juzgue. Yo muchas veces oigo a mi esposa, pero no escucho a mi esposa. Ella está allá atrás, like, yes. Usualmente nuestras conversaciones son así, hermanos. Lisa me dice, babe, porque así es como ella me llama. Babe, puse las llaves en el escritorio. Y yo, mientras estoy haciendo otra cosa, que usualmente es lo que estoy haciendo, mi reacción instantánea es, ok. Y sigo con lo que estoy haciendo. Unos minutos después, esto es lo que sucede. Y esto es constante. Babe, ¿dónde están las llaves? Porque no las puedo encontrar. Y yo veo a algunos de nuestros hermanos aquí, esposos, que se están riendo. Pero yo creo que yo no soy el único que pasa por esto. Amén, ¿verdad? Ok, thank you. So, va a haber una revolución de mujeres en esta mañana. Y no es la enseñanza de hoy. Esto no es una conferencia de mujeres, right? So, no soy yo el único que pasa por esto. El famoso escritor y periodista Ernest Hemingway una vez dijo que me gusta escuchar. He aprendido mucho por escuchar atentamente, pero la mayoría de personas no escuchan. ¿Sabe? El lenguaje se aprende por exposición a sonido. Es cuando nos exponemos como bebés y como niños pequeños al sonido, es donde comenzamos a aprender el lenguaje. Los niños aprenden palabras por el sonido que han oído en su ambiente cuando eran bien bebés. Por eso vemos las palabras comunes que muchos niños conocen. Desde bien bebé dicen hi, porque usualmente hay un adulto que le está diciendo al niño hi, como si el niño entiende lo que usted está diciendo, o bye bye, o mama, dada, o doggy, kitty, o leche, milk, right? Rachel, cuando quería leche, gritaba, ¡leche! Right, that was Rachel. O cookie, milk, son palabras que los niños no entienden en realidad lo que son, pero han percibido lo que son porque han oído el sonido de estas palabras. Pero el desarrollo del lenguaje no solo depende de oír sonido, sino que también depende de nuestra habilidad de escuchar. Nuestra habilidad de poder prestar atención. La habilidad de escuchar entonces va a influir otra habilidad muy importante para nosotros. Y es la habilidad de aprender. Aprender a leer y aprender a escribir. Los expertos que estudian esto dicen, el no poder escuchar retrasa el desarrollo básico del lenguaje. Por eso usted ve a niños que se les hace difícil escuchar, que es lo que siempre se detiene de desarrollar, o retrasa de desarrollar, es su hablar y el poder entender el lenguaje. Quiero comenzar con este punto para nuestra enseñanza. No escuchar a Dios retrasa el desarrollo de nuestras raíces. Lo voy a leer de nuevo porque este es el centro de nuestra enseñanza. El no escuchar a Dios retrasa el desarrollo de nuestras raíces. Cuando éramos niños, escuchar jugó un papel muy importante en nuestro desarrollo. Y todavía como adultos, el escuchar juega un papel grande e importante en nuestro desarrollo. Por eso es importante que usted ponga atención en su trabajo cuando comienza algo nuevo. Eso es muy importante. Pero quiero hacer una pregunta crítica antes de entrar en el centro de enseñanza. ¿Qué estás escuchando tú?
Mira a la persona que está al lado suyo y dígale, ¿qué estás escuchando tú? ¿Qué estás escuchando tú? ¿Ok? Pero dígaselo nice, no se lo diga así tan como señalándole el dedo. Vi a algunos de ustedes que le hablaron así a la persona. Wow. ¿Qué estás escuchando? Y es la pregunta que quiero hacerte ahora en este preciso momento. ¿Qué estás escuchando? Y quiero hacer un experimento, ¿está bien? Lo voy a usar a ustedes para un experimento. Quiero ver cuántos de ustedes tienen la habilidad de escuchar. Yo sé que la mayoría de los hombres aquí van a pasar el examen lo más bien, ¿right? Esto es lo que vamos a hacer. Tengo un audio que voy a compartir con ustedes, 20, 30 segundos del audio. Y quiero que pongan mucha atención, presten atención. Y yo quiero que usted levante su mano, izquierda o derecha, no importa. Cuando usted escuche la estación de radio que da el tiempo. Estoy hablando del tiempo como weather, ¿ok? So, estación de radio que dé el tiempo. ¿Están listos? Preparen sus oídos. Si alguno de ustedes tiene que hacer algo especial con su oído, limpiar, I don't know what, you do it. Pero vamos a hacer eso. So, vamos a dejar que ellos pongan este audio bien rápido. Nadie ha levantado la mano. Wow. Si usted estuviese parado aquí, viendo las caras a ustedes, es algo inolvidable. Muchos de ustedes están así. Algunos de ustedes se tuvieron que poner de lado, aunque hay dos bocinas porque el sistema está en estéreo. All right? Ok, vamos a hacer esto. Eso fue un poquito injusto, right? So vamos a hacerlo de nuevo, ya que usted lo lee. Eso era solamente la práctica. All right? So vamos a hacerlo de nuevo. Ok, you can put the audio again. Ponga atención. Deje su mano levantada si se escuchó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 de ustedes. Es imposible, I don't know where está dando el tiempo en este audio. Yo no sé de lo que se está hablando, yo no puedo escuchar ningún audio de tiempo aquí. En realidad es imposible. No se puede escuchar bien, hermanos. No se puede. Yo no sé si usted escuchó el tiempo. No, no sé 42 degrees. Right, le voy a mandar el audio por correo electrónico y allá usted en la casa lo escucha a slow motion, ¿ok? Pero el punto es este, hermano. Es imposible poder captar exactamente las palabras de todas estas estaciones. La habilidad de escuchar bien es como sintonizar un radio. Es como sintonizar estas estaciones. Pero para mejor resultado, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Detenernos en cada una de ellas. Si no, lo que vamos a escuchar es distorsión y ruido, que es lo que la mayoría de ustedes escucharon. Junior, Carla y Jess fueron los únicos que escucharon otras cosas, pero la mayoría de nosotros lo que escuchamos fue distorsión y ruido. So, nuevamente te hago una pregunta. ¿Qué estás escuchando? El pastor Charles Stanley escribió: escuchar a Dios es esencial en nuestro caminar con Él. Escuchar a Dios es esencial en nuestro caminar con Él. ¿Deseas tú vivir una vida arraigado? ¿Deseas estar arraigado? Ve, la semana pasada estuvimos hablando de que lo primero que tenemos que hacer es tenemos que invertir tiempo en conocer a Dios si deseamos vivir arraigados. En esta semana vamos a estar viendo si deseamos vivir arraigados, tenemos
que escuchar a Dios. Y usted lo más probable me está preguntando, pero pastor, ¿cómo puedo yo escuchar a Dios? Bueno, a través de la Biblia vemos diferentes ejemplos en la cual Dios habló. Diferentes instrumentos, métodos que Dios usó para hablar a personas, a pueblos y a grupos. Pero yo quiero hoy hablar precisamente de tres. Tres que yo creo van a ser importantes para usted en su crecimiento espiritual. Y el número uno es, tenemos que escuchar el Espíritu Santo. All right? Número uno, su Espíritu. Miren lo que dice 1 Corintios 2, 10 al 13. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? Conoce al Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, palabra mayúscula, que proviene de Dios. Y aquí está el punto central de lo que estamos hablando, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando, y esto es lo que hace el Espíritu, acomoda lo espiritual, ¿a qué? A lo espiritual. No acomoda lo espiritual a la carne, no es lo que el Espíritu hace. El Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo nos hace conocer las cosas de Dios. Y es tiempo que pongamos toda nuestra atención y escuchemos la voz del Espíritu Santo, porque Dios habla a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. El mismo Jesús habló acerca de esto y trae un poquito de claridad a esto cuando en Juan 14, 26, Él dice, mas el Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer Él? Él os enseñará. Y si usted marca su Biblia, marque esa palabra, porque esa palabra es clave. ¿Enseñará qué? ¿Algunas cosas? No, Él enseñará todas las cosas. ¿Y os qué? Recordará. Otra palabra que debe marcar allí en su Biblia, todo lo que yo os he dicho. Por eso es necesario que tú y yo vivamos dirigidos por el Espíritu, vivamos sometidos al Espíritu, vivamos llenos del Espíritu Santo. El que está arraigado ha escuchado al Espíritu Santo. Una de las evidencias que he visto en personas que están arraigadas en Él, sobreedificados en Él, andando con Cristo, son personas que he visto, han escuchado al Espíritu Santo. ¿Qué estás escuchando tú? Segundo, su palabra. Dios habla a través de su palabra. Hay un momento donde Jesús en el libro de Lucas está enseñando, está hablando con los fariseos y en esta enseñanza es interrumpido por una mujer. Y esta mujer se levanta y dice, bendita la mujer que te ha tenido como madre. No voy a dar los detalles, está allí, váyale a la porción bíblica. Entonces Jesús la interrumpe a ella. Jesús le dice, en versículo que Lucas 11, 28, y él le dijo, antes de ser bienaventurada ella de esta manera, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Y no solamente la oyen, sino hacen ¿qué? La guardan. Oír la palabra es la verdad. Y no solamente oírla, pero sino guardarla. Y en el contexto original que fue escrito esto, en el lenguaje original, es no solamente guardarla, sino da énfasis en guardarla continuamente. So, hemos sido llamados a escuchar la palabra. Dice bienaventurados, felices,
han hallado el favor de Dios aquellos que escuchan la palabra y la guardan. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que aceptar la palabra, yo tengo que creer la palabra, yo tengo que dejar que ella se forme en mi corazón y dé frutos en mi vida. Tengo que obedecer la palabra, tengo que permanecer en ella y nunca abandonarla. Y lo interesante de esto es, ¿quién es el que nos da el entendimiento de esta palabra? Sí, number one. Ve al número 1. El Espíritu de Dios. Yo, y como estuvimos hoy hablando en la clase de carrera de crecimiento, mi vara de medir en mi vida personal es la palabra. Solamente voy a compartir mi vida. Si alguien me dice a mí, Dios me dijo, el Señor me dijo, yo necesito ver el capítulo y el versículo. Si no está en la palabra, no lo puedo aceptar como verdad. Porque toda verdad ha sido revelada en la palabra de Dios. Es ella la que tiene autoridad sobre todas las cosas. Es ella la autoridad sobre mi vida, así lo veo yo. Si alguien trae un mensaje a mi vida, yo necesito verlo y entenderlo a través de su palabra, en el contexto que está en la palabra. Es muy importante que usted sepa esto, que lo que el Espíritu habla siempre será confirmado y siempre estará alineado con la palabra. Todo lo que el Espíritu revela siempre estará confirmado y alineado con la palabra, 100%, no por parte. Eso es muy importante que usted entienda eso. Porque esto me lleva al próximo, el tercero y el último. Y quiero con esto entrar en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Cuando dice apostatarán, será que se van a desviar de la fe. Escuchando. Mire para dónde está yendo esto. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Le voy a dar un consejo. Hoy, a través de la semana, tome tiempo y lea el capítulo 4 entero. Increíble el consejo que Pablo le da a Timoteo. Lea más adelante en esta semana o el día de hoy más tarde el capítulo 1. Pero dice nuevamente que muchos se van a apartar de la fe, escuchando, o la razón por la cual se van a apartar de la fe es porque han escuchado ¿qué? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto me trae a la tercera forma en la cual tú y yo podemos escuchar a Dios. Y es a través de hombres que escuchan a Dios. El pastor Tozer una vez dijo, la verdadera sabiduría moral siempre debe ser un eco de la voz de Dios. Enseñaba él. Si usted va a la entrada de una caverna y comienza a gritar su nombre, Juan, ¿qué es lo que usted va a escuchar en el eco? Juan, Juan, Juan. Si yo digo Juan y de momento oigo Eric, 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 right? Hay algo mal con esa caverna. Lo más probable Eric está dentro de la caverna. Eco significa que vamos a escuchar exactamente lo que salió por nuestra boca. El hombre que escucha a Dios habla y es un eco de lo que Dios ha hablado y Dios ha declarado. Y es lo que vamos a ver en el libro de Colosenses, cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia en Colosas. Colosenses 1, 3 al 8. ¿Okay? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, ponga nota en eso, marque eso, fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, marque eso también, a causa de la esperanza que os estará, que está guardada en los cielos, marque eso también, estoy dándole puntitos para que mantenga en mente, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Voy a pararme ahí bien rapidito.
vemos en estos dos versículos, versículo 4 y versículo 5, evidencia de lo que es una vida arraigada. Se lo voy a enseñar. Número 1, dice él, habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Una evidencia de que usted está arraigado es que su fe está ¿en quién? En Cristo Jesús, en más ninguna otra cosa. Lo próximo que Pablo le enseña a ellos a través de esta introducción es que una vida arraigada es una vida de amor. Y no solamente es un amor cualquiera, sino también amor hacia quienes, hacia los santos. Cuando la palabra usa santos son creyentes en el Nuevo Testamento. Evidencia número 1 de arraigados, a lo que Pablo está hablando aquí, con el contexto que está hablando él, es una vida de fe en Cristo y un amor hacia los creyentes. Y número 3, versículo 5, una esperanza en lo que nos guarda. ¿En dónde? En los cielos. Una vida arraigada, su esperanza está ¿en qué? En lo eterno, no en lo temporario. La esperanza del que está arraigado está en qué? Una vida eterna con Cristo Jesús, no en lo que el mundo ofrece y lo que el mundo da aquí temporariamente. Pero hay algo muy importante que él usa al final del versículo 5. Y él dice, habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Oír la palabra verdadera del Evangelio es crítico para nuestro crecimiento. Es tiempo que escuchemos la palabra. Ahora, vamos a ver lo que el versículo 6 en adelante dice. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Y qué hace? Lleva frutos. O el que está arraigado, ¿qué es lo que da? Da frutos. La palabra da frutos en su vida. Frutos de fe, frutos de obediencia. ¿Y qué también hace? Crece en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ahora, versículo 7. Hombres que escuchan a Dios, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Yo leí esto y dije, wow. Pablo, que ha sido el instrumento que Dios ha usado para equipar el equipo que lleva el Evangelio a través de lo que conocemos como Asia Menor y Europa, habla de un hombre que está en la iglesia en Colosas, en este lugar, y lo llama a él, que ustedes han aprendido de él, y el énfasis que hace él es que es un fiel ministro de Cristo. ¿En dónde? Para vosotros. Hombres que escuchan a Dios. Somos lo que somos de acuerdo a lo que aprendemos, ¿no es así? Ahora, quiero añadir otra pregunta a esto. ¿Cómo sabemos qué es un hombre que escucha a Dios? Porque eso es clave, eso es importante para poder entender esta tercera. ¿Cómo sabemos qué es un hombre que escucha a Dios? Hay aceite en su frente. Le voy a explicar. En el Antiguo Testamento, cuando Dios llamaba o elegía a una persona para separarlo para su servicio, sea un sacerdote, o sea un rey, o sea un profeta, o sea cualquier otra persona, ¿qué es lo que esa persona era? ¿Qué es lo que se hacía? Se ungía con aceite. Ejemplos. Vemos a Aarón, en el libro de Éxodo. Capítulo 29, versículo 7, cuando es ungido como sacerdote, dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Simbolismo de que era llamado, apartado para el servicio. Rey David, cuando
Cuando viene Samuel, ¿verdad? Y Dios le dice, ve a Isaí y allí vas a hallar al que es ungido, al que yo he llamado, al que yo he escogido. Y traen al hijo mayor, y traen al otro, y traen al otro. Y pasan todos ellos y todavía era ninguno de ellos. Y después mire lo que dice 1 Samuel 16, 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos sus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y mira lo que dice allí. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. ¿Cómo sabemos que un hombre, que es un hombre que escucha a Dios? Hay aceite en su frente. Pero hoy en día hay muchos que caminan proclamando ser elegidos. Hay muchos que caminan proclamando ser llamados. Hay muchos que caminan proclamando que han sido apartados, pero no hay aceite en sus frentes. Y no le estoy diciendo que vaya por ahí ahora chequeando mi frente a ver si hay aceite en mi frente, literalmente, hermanos. Estamos hablando de un llamado específico elegido por Dios. Y ese aceite lo trae el Espíritu Santo en una vida llena del Espíritu Santo. Pero es triste, porque lo que Timoteo 4:1 nos enseña es una realidad hoy. Muchos son autoelegidos, son autollamados y autoapartados. I don't even know those are real words, pero si son, deme el crédito. Si no lo son, no me dé el crédito. Pero en realidad lo que son espíritus engañadores. Y son personas que enseñan doctrina de demonios. Enseñan todo que se opone al Espíritu Santo. Y enseñan todo que se opone a la palabra de Dios. Pero pienso en este hombre, en esa iglesia en Colosas, Epafras, fiel ministro de Cristo para vosotros. Lo triste es que muchos tienen un Epafras en su vida, pero todavía están de estación en estación, buscando en todos los canales. Están por todo lugar. Por allá enseñan esto, vamos a ir allá. Por allá enseñan lo otro, vamos allá. Por allá enseñan esto, vamos por allá. Que esto también, o que esto es lo relevante ahora, pues vamos allá. Y constantemente lo que estamos haciendo, estamos escuchando ruido y distorsión. No estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, que va sobre cualquier voz de cualquier hombre. No estamos escuchando la palabra de Dios, que va sobre toda autoridad de cualquier hombre. Y no estamos escuchando a hombres que escuchan la voz de Dios a través de su Espíritu y su palabra. Vivimos en tiempos donde estamos cómodos, simplemente cambiando de estación en estación en estación, de ruido a ruido a ruido a ruido, distorsión a distorsión a distorsión. Y como resultados no estamos arraigados. Lo que estamos haciendo es mintiéndonos nosotros mismos. Y por eso Pablo ya conocía de todo esto. Y no habían radios. Y ya él conocía todo esto. Y mira lo que él le dice a la iglesia en Éfeso. Capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Con esto, en otras palabras, lo que quiere decir es, ya no seamos inmaduros. ¿Okay? Es lo que quiere decir él. Llevados. Para mí eso es una palabra importante. Porque llevados significa que somos influenciados y dominados por otros. Por doquiera de todo viento de ¿qué? De doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y sabe lo que Pablo está hablando aquí? Él específicamente está hablando
con individuos que específicamente están buscando ganancia personal. Más dinero, más fama y más poder. Pero mire lo que dice en el 15. Lo que verdaderamente debemos ser. Sino que siguiendo la verdad. Usted nota, no dice allí siguiendo un hombre. Dice siguiendo la verdad en amor. ¿Qué va a suceder? Crezcamos. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. No el pastor Juan. No el maestro fulano de tal. Sino la cabeza que es Cristo Jesús. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Andando en Él, arraigados en Él, sobreedificados en Él. Nuevamente te pregunto, ¿qué estás escuchando tú? ¿Qué has estado escuchando? ¿Distorsión? ¿Ruido? ¿Todo lugar? Buffet, estamos buscando, de todas las estaciones. ¿O estás tú escuchando la voz del Espíritu Santo que habla personalmente y directamente a tu corazón? ¿Estás tú receptivo a la palabra, a la voz del Espíritu Santo? ¿Estás tú escuchando la palabra de Dios? ¿Estás tú meditando en la palabra? ¿Estás tú leyendo la palabra? ¿Estás tú aplicando, asimilando la palabra? ¿Estás tú escuchando hombres que escuchan a Dios? Son preguntas honestas, hermanos, que tenemos que hacernos. Es tiempo de analizarnos si deseamos vivir vidas arraigadas. Ya para concluir, quiero leerles una porción bíblica y con esto termino. Quizás añada algo entre medio, pero esto es lo que vamos a usar para concluir. Libro de Salmos capítulo 1, versículos 1 al 6. Creo que esto aquí trae todo para poder cerrar. Bienaventurado. Interesante, el libro de Salmos comienza con la palabra bienaventurado, que es una promesa. Eso en realidad nos enseña que el libro de Salmos es un libro de promesa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuando está hablando David aquí, está diciendo, siguiendo consejos y ejemplos de hombres malos. Malos son hombres desobedientes. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lo que David está hablando es de meditar en la palabra, en la verdad, habitualmente, constantemente, de meditar profundo en la palabra, de entenderla y de aplicarla, hacer una verdad en nuestras vidas. Y ahora el versículo 3. Porque si hacemos esto, si no buscamos el consejo de los malos, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, desobediencia, sus ejemplos, si nos apartamos de eso y vivimos bajo la verdad que está en la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu y es explicada a nosotros y revelada a nosotros a través de su Espíritu, entonces seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Voy a pararme allí un minuto, porque quizás algunos de ustedes están pensando prosperará, está pensando en dinero, y no lo que está hablando aquí. Tenemos que entender el contexto del versículo entero. ¿De qué es lo que está describiendo el versículo 3? ¿Un qué? Un árbol. El árbol no prospera con dinero. Eso no está hablando de prosperidad, lo que usted está pensando prosperidad. Está usando la ilustración de un árbol para darnos una gran enseñanza a cada uno de nosotros.
Está hablando de un árbol plantado junto a aguas. Aguas son necesarias para que este árbol crezca. Está hablando de un árbol que da frutos. Está hablando de un árbol que sus hojas no caen. Está hablando de un árbol que va a prosperar. ¿Y qué es la prosperidad para un árbol? Es madurez. Porque es el árbol maduro que está arraigado, que va a dar buen fruto y sus hojas no caen. Versículo 4. No así los malos. Y cuando está hablando de malos, no está hablando de personas que van por ahí dándole a usted en la cabeza. Está hablando de desobedientes. Cuando está hablando de desobedientes. Que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es lo que sucede con eso? ¿Va para dónde? El viento lo mueve para donde quiera. Son llevados por todo tipo de doctrina y son engañados por todo tipo de espíritu engañador, sintonizando el ruido y distorsión en sus vidas. Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y mira el 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos, ¿qué va a suceder? Perecerá. Usted quizás me está diciendo a mí, bueno, pastor, es que yo no soy una persona mala. Porque yo ayudo a los ancianos a cruzar la calle y yo abro la puerta para los ancianos y yo hago muchas buenas cosas. Lo que está hablando en el capítulo 1, el malo es el desobediente. Cada momento que nos rebelamos en contra de Dios estamos siendo desobedientes y venimos a ser enemigos, venimos a ser malos. Pero gracias damos a nuestro Señor Jesús, que aunque éramos enemigos, cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando estamos arraigados en Él, cuando estamos sobreedificados en Él, cuando amamos como Él, entonces venimos a ser partícipes de estas grandes promesas. No por lo que yo he hecho, sino por lo que Él ha hecho en mi vida.